Egun on guztioi. Bueno, el título original sí que es, digamos, la generación de código automático mediante MATLAB, pero sí que va a hacer, digamos, un resumen de cómo, pues bueno, MATLAB nos ayuda en este camino desde que conceptualizamos ese diseño de Battery Pack hasta que lo validamos por completo. Bueno, la presentación va a estar, digamos, dividida en 4 secciones. Haré una presentación corporativa y luego ya 3 secciones técnicas donde analizaremos el System Analysis, donde ya generamos las especificaciones de la aplicación, el diseño y cómo abordamos la validación. Vale, CIETEC está, digamos, ubicado en San Sebastián principalmente. Somos 3 divisiones, Surface Engineering, Nanomedicina y Energy Storage, que es a la que pertenezco yo. Y en Energy Storage, pues, bueno, actualmente la parte de ensayos tenemos principalmente también en Móvil, que está ubicado de forma provisional en Tolosa. Y en un par de años nos vamos a mover, digamos, al nuevo edificio que va a estar ubicado en Escoitzeta. Vale, ¿cuál es, digamos, nuestra aportación en este diseño desde, digamos, desde Raw Materials hasta la aplicación final? Al final participamos 2 grupos de investigación, que es Materiales para la Energía, donde principalmente está compuesto por químicos, y luego estamos el System Engineering Group, que al final somos ingenieros y vamos desde la celda hasta la aplicación final. Pues básicamente pues trabajamos desde Raw Materials, Battery Materials haciendo electrodos, separadores y electrolitos. También tenemos capacidades para fabricar nuestras propias celdas, battery packs desde el punto de vista eléctrico, térmico y mecánico, y la integración final también pues, en la aplicación. Luego también pues, bueno, estamos tratando de dar pues, una segunda vida pues, para las baterías, usándolos en una aplicación donde las especificaciones son menores, reciclado y, en definitiva, pues, ayudando a la economía circular. En números, en la división de Energy Storage somos aproximadamente 140 investigadores, 100, digamos, se dedican al estudio de materiales para la energía, donde analizamos tecnologías de litio-ion, post-litio-ion, electrolito sólido, tecnologías baratas como el sodio-ion. Y luego también estamos el Storage System Unit, que es a la que pertenezco, y somos unos 40 investigadores. Aquí partimos desde la celda y hacemos toda la parte de ingeniería pues, hasta la aplicación final. Sobre la financiación, 45% aproximadamente desde proyectos privados, 25% financiación europea y el 30% pues, gobierno vasco y, digamos, del Estado. Vale. Cuando tenemos que diseñar, digamos, un battery pack, ¿cuáles son los 4 grandes pasos que tenemos que hacer? La primera tarea es seleccionar la celda. ¿Qué celda es la más apropiada? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la disponibilidad? ¿Cuál es el precio? Pues obviamente, entonces, pues trabajamos mucho, digamos, en la selección de celda. Luego también tenemos el diseño eléctrico, digamos, del battery pack. Pues aquí al final trabajamos el BMS, el código que va a ir embebido, los estimadores SOX, que son muy importantes a la hora de diagnosticar cuál es el estado de la batería. También tenemos departamento mecánico y térmico que dan, digamos, un soporte mecánico pues, a la batería y una gestión térmica correcta, porque todos sabemos al final que la temperatura tiene un impacto muy importante en el diseño de la batería. Y pues, también luego ya integración en la aplicación final. Vale, un poco, digamos, en el mismo hilo, bueno, aquí se detalla de forma gráfica cuáles son los pasos que solemos dar a la hora de diseñar un battery pack, haciendo un poquito de hincapié aquí también, pues bueno, desde la parte mecánica y de vibraciones también tenemos FM Calculations, considering, bueno, al final, pues para analizar cuál es el comportamiento térmico detallado y también cuál es un poco el comportamiento mecánico ante una situación de vibraciones extrema, como puede ser en la aplicación o incluso ante la normativa R100, donde la batería está sujeto, digamos, a unas vibraciones que ya están definidas bajo norma, y hacemos pues, bueno, un estudio de las vibraciones que está, digamos, sufriendo la batería y para encontrar soluciones óptimas para que seamos los más inmunes posible. También hacemos el prototipado, digamos, o sea,
el seguimiento y el prototipado de los diseños, mejora continua, obviamente, y hacemos también pues, la homologación, que al final pues, tenemos la R10, que es el eléctrico, la R100, que es específico para baterías, y la ISO 12405, que va, digamos, a estudiar el comportamiento mecánico. Vale, ya entrando, digamos, en el plano técnico, pues bueno, al final, cuando el cliente quiere, digamos, dimensionar un battery pack, no sabe cuál es la mejor batería, digamos, a instalar, teniendo en cuenta un poco las especificaciones, y en ese sentido, pues bueno, CIETEC ha desarrollado pues una herramienta el cual le permite, digamos, simular el comportamiento, digamos, de la batería. Tenemos una ruta. De esta ruta generamos un perfil de potencia en base al modelo que tenemos pues a nivel de vehículo, y una vez ya tenemos como entrada ese perfil de potencia que tenemos que alimentar mediante la batería, pues hacemos una selección, digamos, de la batería, un dimensionamiento también del BTMS, y de aquí sacamos tres tipos de simulaciones. Uno en el dominio eléctrico, donde estamos simulando el comportamiento eléctrico de la batería. Otra simulación en el dominio térmico, donde estamos analizando el comportamiento térmico de la batería. Y también otro tercero en el dominio del envejecimiento, donde estimamos, ante esas condiciones dadas, cuál es la degradación que va a tener la batería en esa aplicación final. Esta tercera simulación, es muy importante de cara, digamos, a fijar, digamos, las garantías y a desarrollar modelos de negocio sostenibles para la empresa. Vale, en cuanto al diseño, pues bueno, utilizamos un sistema, digamos, pues un diseño en nube, de la misma forma que hemos visto pues hoy a la mañana. Independientemente, digamos, de la metodología ISO 26222, es una metodología, digamos, que que tiene, digamos, de mucho sentido, pero es verdad que ya esto ya te guía por paso, digamos, este paso por paso, todos los pasos que tienes que, digamos, seguir de cara, digamos, a desarrollar un sistema seguro y que sea capaz de detectar todos los fallos que se dan internamente. El concepto de todo esto es detectar todos los fallos que se dan. Una cosa es detectar un fallo que no se da, que es, digamos, bueno, pues un comportamiento anómalo, pero es mucho peor no detectar un fallo que se da. Puede suponer una situación de riesgo. Y en ese sentido, digamos, pues esta metodología de diseño viene, digamos, orientado a diagnosticar todos los fallos que se dan en el sistema. En ese sentido, bueno, la primera parte de la V está enfocado en la conceptualización, analizar, digamos, las especificaciones y generar una serie de especificaciones. En la parte baja, al final, tenemos el diseño, tanto del hardware como del software, y luego, pues en la parte derecha, tenemos el escalado de la validación, desde la unidad hasta el sistema por completo. El objetivo de esta presentación no es, obviamente, daros de todas las funcionalidades que validamos, pero sí, digamos, daros pues, un par de ejemplos. Aquí, al final, tenemos una estructura típica del diseño del Cell Monitoring Unit, que al final es el encargado de monitorizar las tensiones y las temperaturas de la celda. Y es pues, simplemente pues, un ejemplo. Al final pues, tenemos una serie de conexiones a NTC y a las propias celdas, donde tenemos que monitorizar las tensiones y las temperaturas. Y el objetivo de esta parte pues, es verificar que esas conexiones eléctricas de temperatura y de tensiones de celda que son correctas. Si no tienes una conexión realizada de forma correcta, hay que detectarlo, porque si no, puedes tener, digamos, una medida válida que esté dentro del rango y que sea muy distinto a la realidad. Entonces, en ese sentido, hay que implementar mecanismos que nos permitan detectar si esas conexiones eléctricas están realizadas de forma correcta. Luego tenemos, bueno, al final, pues una serie de filtrado que al final nos están proporcionando inmunidad a ruido eléctrico y a ruido conducido, como pueden tener, digamos, en un inversor. Es muy importante. Luego también tenemos el balanceo del circuito. Al final, todas las celdas no son iguales. El proceso de fabricación de celdas de litio-ion está muy avanzada y la similitud entre ellas es muy elevada, pero cuando no lo es, se generan desbalanceos entre las celdas y hay que, digamos, equilibrar esas baterías para que todas vayan de forma unísona. Y luego ya tenemos el propio dispositivo que nos da, digamos, la medida digital de esas celdas, tanto en tensión como en temperatura. Pero
no nos podemos fiar, nos da un valor, digamos, válido o esperado, hay que implementar, digamos, mecanismos para detectar que esa medida es correcta. Estamos verificando que las tensiones de alimentación que está generando para que el propio dispositivo funcione, que son correctas, 3 voltios, 5 voltios y demás. Que los osciladores internos, que son herramientas útiles para realizar el ADC, que está funcionando correctamente. La tensión de referencia que se usa pues, en el ADC también, que es de forma que está, digamos, controlada pues, de forma correcta. Hay que supervisar todas esas herramientas que luego se usan a la hora de generar, digamos, una medida de una tensión de celda. Vale. Luego todo esto al final pues, se deriva en una serie de mecanismos que al final son para evitar, digamos, un modo de fallo concreto. En este caso en concreto tenemos un modo de fallo que al final queremos es evitar una sobretensión de las celdas de batería y se visualizan aquí pues, todos los mecanismos que se implementan pues, con el objetivo de evitar una sobretensión de celda. Pues, por ejemplo, el BMS tendrá que monitorizar todas las tensiones de celdas. El BMS tendrá que controlar que la tensión de esta celda está dentro de unos rangos. El BMS tendrá que detectar que efectivamente no hay ningún error de cableado y que esa medida que estamos identificando que es la correcta. Y luego se definen de todos los fallos cuáles son los intervalos desde que se da el fallo hasta que se detecta, hasta que se levanta la mano y hasta que se actúa. Todos esos tiempos al final están definidos durante la funcionalidad de, digamos, identificar un modo de fallo en concreto. Y además, pues bueno, al final luego el BMS al final pues tiene que publicar, digamos, que ha habido un error y hay que indicar, digamos, al Vehicle Control Unit principal si se da un fallo de este tipo. Otro ejemplo, desde celda ya saltamos hasta el battery pack. En el battery pack, bueno, pues al final tenemos una estructura clásica aquí, donde todas las celdas tenemos conectadas en serie, conformando la tensión nominal de la aplicación, y luego tenemos pues, una serie de actuadores hasta hacer llegar, digamos, esta tensión hasta la aplicación final. Aquí tenemos como ejemplo pues, un inversor y un cargador. Entre esa batería y esos componentes, pues tenemos una serie de componentes que son fusibles, contactores, resistencias de precarga, una medida de corriente. Hay que implementar mecanismos para detectar que esos componentes también están funcionando de forma correcta. Pues, por ejemplo, el fusible, pues hay que verificar que su estado, digamos, es OK mediante 2 medidas de tensión. La resistencia de la precarga, pues todos sabemos que al final es una energía que hay que transferir, digamos, desde la batería hasta los condensadores que tenemos en el bus. Hay una transferencia de energía que al final está limitado por la resistencia y se genera, digamos, mucho calor. Hay que medir la temperatura de esta resistencia de precarga para evitar, digamos, su rotura por una temperatura elevada. Los contactores de salida hay que controlar, porque al final, si no controlamos su estado, uno, puede haber tensión en la aplicación cuando no lo queremos y dos, cuando hay un problema dentro de las baterías y queremos proteger, pues la batería nos permite esa desconexión eléctrica. Por tanto, pues bueno, hay que diagnosticar de forma fiable que el contactor está abierto cuando queremos que lo esté y que el contactor esté cerrado cuando también queremos que lo esté. La tensión de salida, pues por ejemplo, se hace de forma redundante. Esa tensión que estamos publicando, digamos, en el CAN, ¿nos podemos fiar de una única medida? Pues bueno, al final tenemos 2 medidas y tenemos 2 medidas. Si las dos son, digamos, similares, sabemos decir con un nivel de seguridad muy elevado que esa tensión que estamos publicando es real. Y lo mismo ocurre al final con la corriente. La corriente no es únicamente, digamos, un mecanismo o una medida que tenemos identificada para evitar una sobrecarga o una sobrecarga de la batería. También es una información muy útil para luego poder usarlo dentro de los algoritmos SOX que tenemos implementados. Y por tanto, tenemos que verificar que esa medida de corriente es buena, fiable, precisa y inmune, digamos, al ruido que pueda haber, digamos, en todo el sistema. Con todo este ejercicio, al final, pues bueno, se generan, digamos, o se usan, digamos, varias herramientas, en este caso, digamos, Excel. Al final lo que hacemos es, pues bueno, un estudio muy exhaustivo. ¿Cuáles son las funcionalidades? Pues una medida, digamos, de la tensión de celda. ¿Qué posibles causas puede haber? Al final puede haber varias causas
que pueden derivar en un mismo error y cuáles son los remedial action que estamos poniendo para evitar, digamos, esos fallos que hemos identificado. Todo esto, al final, es un ejercicio, digamos, muy amplio en el que se identifican pues, un montón de remedial actions y al final luego hay que alocar dónde se van a ubicar, digamos, estos remedial actions que se han identificado, a qué nivel se van a implementar o a qué niveles. Entonces, nosotros tenemos aquí una arquitectura electrónica de 3 niveles y por ello tenemos, al final, pues bueno, documento de hardware, documento de software y documento de sistemas, donde asociamos claramente cada modo de fallo donde se implementa, digamos, esa corrección. En cuanto al hardware, al final, ahora mismo estamos ya diseñando, digamos, la tercera generación del BMS. Bueno, venimos desde 2010, digamos, haciendo prototipos funcionales y ya fue, digamos, en el año 2015 donde ya fuimos capaces de poder industrializar. Y bueno, el objetivo de este slide no es, digamos, enseñar las diferentes versiones. El concepto que os quería transmitir aquí es que, al final, los propios componentes electrónicos sí que han ido evolucionando también de forma que te faciliten, digamos, la detección de fallos que pueda haber en el sistema. Obviamente, la versión que había en el 2015 no tenía las mismas herramientas de diagnóstico que tenemos pues, en la última versión. Pues, por ejemplo, en la última versión que tenemos ahí ya tenemos 2 medidas de tensión por celda, es decir, una primaria y una secundaria para verificar, digamos, que la primera es correcta. Detecta también de forma automática si hay un fallo de cableado, si hay un fallo de ecualización. Las funcionalidades que implementan ya lo están teniendo en cuenta los propios fabricantes de los dispositivos electrónicos y los estamos incorporando, digamos, en este slide. Vale, otro uso que le estamos dando a MATLAB en el desarrollo del BMS. Al final, pues bueno, SOX es una de las funcionalidades más críticas y las funciones que más valor añaden, digamos, al producto final. Y en este ejemplo en concreto, pues tenemos un estimador de impedancia. Al final, pues tenemos una impedancia, un modelo equivalente de primer orden que lo volcamos dentro del BMS que tenemos on board y queremos ajustar cuáles son los valores de esos parámetros que se indican ahí para que la respuesta real de la celda y la respuesta del modelo sea la más parecida posible y nos permitan diagnosticar en todo momento cuál es la resistencia interna que tenemos en la celda. Pues para ello se usa, digamos, una función de MATLAB y lo podemos validar en MATLAB de forma masiva. De forma masiva, pues alimentándolo con temperaturas, corrientes y tensiones distintas, alimentando también con datos incorrectos, es decir, que la propia función sea inmune a los datos incorrectos, sea capaz de identificar y no hacer una estimación incorrecta, y luego ya pues una validación. Entonces, esta validación virtual en MATLAB nos permite validar de forma masiva. Entonces, sí que es un punto, digamos, que nos permite ahorrar horas de validación. Una vez ya validado, digamos, esa función a nivel virtual, el siguiente paso es un cell in the loop. Obviamente, desde MATLAB hasta la aplicación hay varios pasos intermedios. Y el primero es pues, un cell in the loop. Entonces, aquí tenemos pues, bueno, una electrónica extrasensorizada, digamos, pues para que entendáis. Luego tenemos un tester de celda, tenemos un canto USB, en este caso pues un PIC, y en lugar de alimentar, digamos, con datos virtuales, con datos generados artificialmente, se alimentan, digamos, esa función con datos reales que ha ido midiendo, digamos, el BMS. Entonces, la función se evalúa de la misma forma en MATLAB, pero ya con datos reales en lugar de, digamos, datos virtuales. Vale, una vez entonces ya hemos validado la función, ¿qué herramientas tenemos desde MATLAB también para volcar ese código al micro final? Entonces, hay 2 opciones, bueno, 3 opciones diría. La primera es, pues, de la forma similar que hemos visto hoy a la mañana desde Simulink, lo compilamos teniendo en cuenta el target final y lo volcamos al micro ya directamente. O podemos tener también la opción de volcar al S32, al final el Design Studio, donde podemos coger ese código, podemos interpretar y podemos realizar, digamos, cambios en aquella parte donde, digamos, en Simulink no se ha podido
no se ha podido conseguir. O no se ha podido, o no se ha editado, sí, mejor. La tercera opción, ¿cuál es? Vale, tenemos la función, la propia función, no volcamos directamente, digamos, al target final, pero generamos un código que luego se puede incorporar, digamos, en el S32 Studio. Para ello utilizamos el MATLAB Coder y en el MATLAB Coder compilamos la propia función que hemos validado de forma masiva y de forma virtual. Nos da la opción de generar el código siendo compatible con MISRA, que al final es una necesidad dentro de la metodología ISO 26262 para que ese código sea fiable y nos permite generar un código en C. Ese código en C, a su vez, lo compilamos para una función o un fichero .a y este .a ya es una función cerrada y que lo puedes explotar en cualquier plataforma, en este caso en el S32K. Aquí ya se corta la dependencia con MATLAB, es decir, hasta la parte derecha, en la última imagen, ahí sí que dependes de MATLAB y luego ya ese .a lo puedes explotar ya, digamos, en el Design Studio ya pues, correspondiente. Vale, después de generar el código, pues hay que validar. Hay que validar y, digamos, pues en este sentido, Cietex sí que dispone de medios para validar tanto a nivel de módulo y a nivel de battery pack. En el contexto de esta presentación, al final, nos vamos a centrar en la validación a nivel de módulo y en la validación a nivel de battery pack. Entonces, de la misma forma que hacemos a nivel de celda, ya lo volcamos a nivel de módulo. La cámara climática, pues obviamente es distinta. Y el ciclador, en lugar de celda, es un ciclador, digamos, de módulo. El módulo tiene ya, digamos, el módulo de baterías publica todos sus valores vía CAN. En el módulo tester somos capaces de gestionar esa información y incorporamos un data logger para guardar, digamos, todos los datos que está escupiendo por CAN. De aquí se generan, pues bueno, unos ficheros MF4 y utilizamos también MATLAB al final pues, para leer estos ficheros, evolución de las variables, hacer el plot, graficar, analizar, depurar y generar un informe, digamos, en PDF pues, de forma automática para que luego el estudio, digamos, de los resultados pues, sea la más amena posible. Haciendo un escalado más pues, a nivel de battery pack, pues, solemos meter la batería dentro de las cámaras climáticas que tenemos en Movil, donde nos permiten emular las diferentes condiciones atmosféricas a la que queremos observar. Tenemos cicladores de AVL, en este caso, que nos permiten ir hasta 1200 voltios, 250 kilovatios. Y pues, bueno, el entorno de programación es el software Lynx de AVL. Y bueno, pues simplemente pues unos ejemplos de cómo podemos validar ya la propia batería en escala 1:1, de la misma forma que lo haríamos en la aplicación, a diferentes temperaturas de ambiente, como pueden ser 0, 20 y 45 grados. Y luego ya, digamos, el broche final ya, digamos, a la validación, pues ya lo solemos poner pues, en la aplicación. En este caso, pues esta batería ha sido instalado en 3 vehículos de nuestros clientes, por ejemplo, un modelo IEBUS rígido, otro IETRAM articulado y, bueno, el desarrollo final es el camión de recogida de los residuos. En esta aplicación final, pues bueno, al final queremos identificar cuál es el comportamiento del BMS ante los modos de fallo que hemos identificado, es decir, tenemos que verificar que esos modos de fallo funcionan correctamente y uno de ellos es la R100. En la R100, pues al final se observa, digamos, que la batería tiene la inteligencia incorporada para detectar los modos de fallo principales y proteger. También se valida el diagnóstico, el SOX, y luego ya pues la batería ya en lugar de someterlo, digamos, a unas corrientes de carga y descarga continuas o ideales, ya, digamos, pues ya en tracción, en carga, con el cargador, auxiliares y demás. Y también, pues bueno, otro de los puntos que tenemos que validar es el comportamiento térmico de las baterías. ¿Es el BTMS, digamos, que está impuesto ahí, es el correcto? ¿Están las baterías gestionadas de forma correcta?
la temperatura, digamos, de las baterías está dentro de esas condiciones que hemos identificado que son las idóneas para cumplir con esas garantías que los hemos simulado en esa herramienta de simulación, pues ese tipo de cosas. Y luego al final, pues como he comentado, la R100. Vale, las conclusiones. Pues bueno, la primera que me gustaría decir es que la generación de código empieza mucho antes, digamos, mucho antes de que, digamos, empecemos a hacer el código y ya comienza, digamos, en la fase de evaluación de riesgos y de seguridad funcional. Las funciones críticas necesitan ser validadas a nivel individual y luego ya supervisar su integración. En ese sentido, pues bueno, MATLAB al final sí que creemos que es una herramienta muy útil a la hora de validar esas funciones que son críticas, porque nos permite, digamos, validar de forma masiva ante una variedad de condiciones que somos incapaces o nos costaría, digamos, más tiempo y más dinero validarlo de forma real. Luego ya, pues bueno, al final, como vengo diciendo, pues la duración se reduce de semanas a horas. Otra de las funcionalidades muy interesantes es que MATLAB ya te permite compilar directamente bajo MISRA, que es digamos, en una librería, donde ese código C, digamos, ya se realiza bajo unas condiciones o unas propuestas que están implementadas, digamos, en una normativa. Y luego ya, pues bueno, la validación sí que, digamos, tenemos que mantener un componente real, pero es verdad que la virtualización de la validación nos permite ahorrar mucho, digamos, esa validación real, y en ese sentido, pues creemos que el ahorro en el tiempo pues es muy elevado, que el coste es pues, menor al 10% y al 30% en el escalado de celda, módulo y pack. Y esto es todo. ¿Alguna pregunta?